Hola inversionistas, el día de hoy voy a tocar un tema bastante complicado, bastante sensible. Y antes de comenzar tengo que hacer dos grandes aclaraciones. La primera aclaración es que el video va a tener cuando menos dos partes diferentes. Y la segunda es que si bien es un tema bastante importante que como quiera tenía que tocar en el canal, que si bien sí hay algunos conceptos o hay cierta información como por ejemplo la libre flotación, cómo es que se manejan los tipos de cotización y demás. Es un tema que podría ser fácilmente politizado, por así decirlo. Como ya saben, en el canal he intentado mantenerme lo más neutral que puedo respecto al tema e intento no entrar en debates de ese tipo de situaciones porque básicamente el canal no se trata de eso. Sin embargo, sí, este tema es fácilmente politizable, pero no quiero que se vayan por esa parte. Solamente quiero que entiendan cuál es el concepto de este fenómeno que nosotros hemos denominado, al menos aquí en México, el superpeso, que no nada más se da en esta región, no nada más se da con esta divisa. ¿Ya se ha dado antes en el peso mexicano? Sí, ya se ha dado antes. En esta ocasión fue de una forma muy pronunciada, pasando una cotización que en ocasiones estaba hasta en 25 pesos por dólar, hasta estar en la actualidad entre 16 y 17 pesos por dólar. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de qué es lo que ocasionó, cuáles fueron los factores principales que ocasionaron este fenómeno, para posteriormente poder hablar de cuáles podrían ser, o mejor dicho, en qué aspectos de estar monitoreando, cómo podría este fenómeno revertirse en algún momento determinado, porque sí, invariablemente, a no ser que las economías colapsen completamente, invariablemente en algún momento sucederá. Pero primero es importante saber cómo se genera para saber cuáles son las afectaciones que podrían desencadenar el efecto contrario. Vamos a ir primero con la parte o con uno de los motivos principales que generan el superpeso. Y en este caso es la necesidad de la divisa. Obviamente he listado aquí algunos, no son todos, debo de aclarar, este es un tema sumamente complejo, sumamente profundo, así que voy a ir con aquellos que son más relevantes o que son el común denominador. No están ordenados en un orden específico, solamente fue el orden en el cual los fui redactando. Ahora bien, hablando en específico de la necesidad de la divisa, en este caso del peso mexicano, podemos atribuirlo a dos situaciones diferentes. La primera es el comercio exterior que tiene en este caso México. Y por comercio exterior me refiero básicamente a exportaciones e importaciones que generalmente se manejan en dólares y en una interacción del peso mexicano contra el dólar. Además, también deberemos de considerar las transacciones que son necesarias llevarse en territorio nacional, es decir, transacciones domésticas, en donde hay una necesidad de adquirir la divisa precisamente para realizar las transacciones aquí en México en territorio nacional. Otro de los factores que se podrían estar presentando, o mejor dicho, otro de los factores que generaron este fenómeno es el incremento de las reservas, principalmente asociado por un incremento en las remesas. No es de extrañeza que nosotros sepamos que las remesas que se envían desde Estados Unidos hacia México es una fuente importante, sino que la más importante de reservas de esta divisa para México. ¿Estamos de acuerdo? Eso ha sido siempre, básicamente desde que existe la posibilidad de enviar dinero desde el exterior hacia México. ¿Por qué? Porque ese dinero entra y a través de, digamos así, de cierta forma un filtro, se queda atrapado en las arcas del banco y a nosotros nos proporcionan esas cantidades en moneda nacional que es la de uso legal y corriente aquí en el país. Ahora también, asociado al anterior del libre comercio, el comercio internacional, que básicamente es lo que les decía anteriormente. Si nosotros estamos hablando de, por ejemplo, empresas que se encargan de exportar materiales en dólares o vendidos en dólares hacia el exterior, obviamente esas mercancías también en algún momento van a ser pagadas en dólares y básicamente sucede lo mismo, a no ser que las empresas tengan cuentas americanas, en cuyo caso pues obviamente recibirán el pago directamente en dólares, pero al final de cuentas como quiera, si la empresa, aún recibiendo en una cuenta extranjera dólares, necesita hacer uso de su capital en territorio nacional, al final de cuentas tendrá eventualmente que comprar obviamente la divisa mexicana. Y entonces ya volvemos a la primera. Hay una necesidad de comprar una divisa y además también en comercio internacional no solamente entra la iniciativa privada, hablemos también por ejemplo de los ingresos que tiene por la venta de petróleos, Pemex en este caso, que es una paraestatal, que si bien sí, no es una empresa privada como tal, al final de cuentas las transacciones como quiera se realizan en dólares americanos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora también, hay algo que se llama diferencial de tasas que también apoya en este caso a las divisas en general. Este es un fenómeno que no solamente se da aquí en México con Estados Unidos, es un fenómeno que se da en todo el mundo, hablando en específico del diferencial de tasas. Sin embargo, yo de cierta forma no estoy tan de acuerdo en que se maneje únicamente por un diferencial de tasas.
Vamos a poner un ejemplo. Las tasas en Argentina, dado que la inflación es bastante elevada, las tasas también son bastante elevadas. Ahí existe un diferencial de tasas con, por ejemplo, México con Estados Unidos, Canadá, Japón y muchos otros países. Y eso no es un indicador necesario de que se tenga que presentar una revalorización de la moneda nacional, en este caso del peso argentino, únicamente por un diferencial de tasas. Hay muchos otros factores que se deben de considerar, como por ejemplo en el caso específico de Argentina, el tema de la inflación descontrolada que se tiene en este momento. Así que si bien sí, el diferencial de tasas, que básicamente estaríamos hablando de las tasas de los bancos centrales comparadas entre dos países, hablemos por ejemplo de la de México, que actualmente está como en un 10 u 11% aproximadamente, no recuerdo exactamente el dato, y en Estados Unidos debe estar como entre un 5 y 6%. Ese diferencial de tasas hace que obviamente invertir en países o en divisas de mercados emergentes que si bien tienen un mayor riesgo, representan o reflejan un mayor riesgo-beneficio. ¿Por qué? Básicamente por ese diferencial o esa diferencia que existe entre la tasa, en este caso de México, contra la de Estados Unidos. Sin embargo, como les digo, no únicamente se debe de considerar, si en algún momento ustedes quieren invertir de esa manera, no solamente se debe de considerar la diferencia, sino también la ganancia en términos reales, es decir, la tasa que se está manejando en el país enfrentada contra algo que ya todos conocemos que se llama inflación y obviamente sacar un parámetro o una razón contra la razón de la estabilidad cambiaria. Y con esto me refiero básicamente a qué tanta volatilidad va a tener en un momento dado la divisa para nosotros poder contener ese riesgo, como por ejemplo el que se está presentando en Argentina si quisiéramos invertir allá por un tema de diferencial de tasas y estar solicitando en ese caso pesos argentinos en lugar de lo que pasa aquí en México, en donde se solicitan pesos mexicanos para poder adquirir obviamente también deuda nacional. No solamente por personas físicas, sino también por empresas, fondos de inversión y algunos otros instrumentos que hay en el mercado. Ahora, otra parte también fundamental de esta situación fue la política monetaria, recordando obviamente que la política monetaria, aunque tenga implícita la palabra política, no tiene nada que ver realmente con la política. Estamos hablando de un organismo descentralizado del gobierno y totalmente independiente, que son los bancos centrales, en este caso aquí en México, Banxico. Tuvo una actuación bastante sofisticada, la verdad que sí. Tuvo una actuación bastante anticipada, incrementando de manera prudente y sostenida, a pesar de los riesgos que eso implicaba, el incremento de la tasa de interés para comenzar a contener la inflación cuando ésta comenzó a incrementarse. Obviamente ya sabemos, porque lo hemos visto en otros videos, que el tema de la política monetaria a través del incremento o decremento de la tasa de referencia es el primer mecanismo que tienen los bancos centrales para actuar en contra de ¿qué? En contra de la inflación. Y hacerlo de forma anticipada, como bien lo hizo el Banco de México, y de no empezar a crear pánico en los mercados financieros, y obviamente también de una manera sostenida, y no únicamente para intentar engañar, por así decirlo, a la inflación. Obviamente es uno de los factores que también hizo que hubiera una mayor confianza en el peso mexicano, lo cual eventualmente hizo que se revalorizara también. Todos estos factores son los factores más importantes. La necesidad de una divisa, la necesidad de consumir, en este caso, pesos mexicanos, la cantidad de reservas que soportan esa divisa, obviamente con la divisa que va a ser el par, en este caso, que son los dólares. Por eso es que la revalorización ha sido en mayor frecuencia, o en este caso ha sido más significativa con el dólar que con otras divisas, porque básicamente estamos más expuestos a este tipo de divisas. ¿Estamos de acuerdo? Al dólar americano. ¿Esta situación se podría presentar con otras monedas? Definitivamente sí. Se puede presentar con el euro, con el dólar canadiense, con el yen japonés, por ejemplo, que son algunas de las más representativas, con la libra esterlina también. Sin embargo, esas otras divisas no tienen tanta importancia o tanta injerencia ni en México, ni en el mercado internacional, ni siquiera en el comercio exterior o en el comercio internacional, que es una de las fuentes importantes de las reservas que entran al país. Obviamente también sí, el diferencial de tasas ha apoyado. México tal vez no es un país que sea una de las principales potencias, hablando del top 10 de las potencias mundiales, sin embargo sí tiene una relevancia bastante importante, al menos en la economía mundial. Así que de cierta forma el peso mexicano se ha considerado una de las monedas, no de las más relevantes, pero sí de las que de cierta forma tienen una mayor apreciación o una mayor valorización en el mercado de monedas de mercados emergentes. Y por supuesto tenemos la política monetaria, que en este caso, y es muy importante y deberemos de prestar vital atención durante 2024 a este factor en específico, porque seguramente durante 2024, si la inflación se contiene y ya no comienza a incrementarse por factores internos o externos del país, eventualmente la política monetaria hará que la tasa de referencia vaya bajando y que posiblemente el peso vaya perdiendo cierta relevancia, al menos como un instrumento de inversión,
y podríamos ver, solamente podríamos ver, porque obviamente es una posibilidad, una depreciación en este caso del peso mexicano nuevamente, pero no tan crítica como la que ya vimos en años anteriores. Sin embargo, el análisis de los factores, cómo podrían darse o qué escenarios necesitarían estar ocurriendo, porque esto es muy sencillo hacerlo. El evento ya pasó, el fenómeno ya pasó, es muy sencillo hablar acerca de las situaciones que se presentaron. El problema se agrava cuando tenemos que analizar cuándo esta situación va a desaparecer o si se va a mantener, por cuánto tiempo va a ser, o si va a continuar el superpeso también, hasta qué niveles podríamos estar llegando y durante cuánto tiempo y qué podría pasar posteriormente en el futuro. Obviamente no somos adivinos, vamos a intentar analizar estos parámetros principalmente para poder determinar qué situación va a prevalecer en el futuro en relación al superpeso. Ahora, hay otros aspectos que también tengo que comentar. Sí, la política también importa de cierta manera. Al estar una divisa en libre flotación, el gobierno no tiene tanta injerencia en cuánto va a cotizar. Sin embargo, sí, de cierta forma la política también afecta. Un país que hasta cierto punto esté bien, entre comillas, o que se haga ver bien al mundo exterior, obviamente va a crear un poco más de confianza para poder atraer capital extranjero, en este caso, precisamente dólares extranjeros al país, y aumentar las reservas, y también aumentar la necesidad de consumir el peso mexicano. Obviamente esto ayuda a que también el precio en este caso se mantenga o se revalorice. Sin embargo, la política como tal no tiene una injerencia directa, tiene una injerencia indirecta. Quien tiene una injerencia directa al final de cuentas es el Banco de México a través de una política monetaria. Solamente quiero dejar eso en claro. No me voy a meter en si el gobierno ha estado haciendo algo bien o algo mal, porque eso es totalmente debatible y ya sería politizar el tema. Solamente que sí, si es un factor, no es lo único que afecta al superpeso. Son muchos otros factores, sin embargo, sí, la política también hasta cierto punto tiene una injerencia. Indirecta, pero tiene una injerencia. Ahora también hablemos del nearshoring, que es un fenómeno que también se va a dar. Ya se habla de ello, sin embargo no ha tenido el suficiente boom aquí en México como para que se comience a explotar. Hay algunos indicios, hay algunas, digamos así, campañas de exploración y demás, que en algún momento nos podrían beneficiar, obviamente, por lo mismo que comentaba anteriormente con el tema de la política. Vienen empresas extranjeras que traen sus capitales, los capitales se quedan obviamente como reservas de, en este caso, dólares, y hay una necesidad de consumir pesos mexicanos. Esto hace que la apreciación del peso pues vaya a la alza básicamente. Ya vemos los efectos del nearshoring. En este momento yo considero que todavía no, todavía estamos como que en los primeros pasos para que esa situación se dé. Hay algunas empresas que ya están comenzando a llegar al país, que están comenzando a ver con buenos ojos a México, sobre todo por la cercanía que existe con Estados Unidos y con Canadá, que es un mercado bastante importante. Principalmente Estados Unidos, que es un mercado de consumidores bastante extenso y con una buena capacidad adquisitiva. Además de que México está bien posicionado en los trayectos que vienen desde el Atlántico hacia el Pacífico y viceversa. Además de que también hay mano de obra especializada en el país. La mano de obra, desafortunadamente, tengo que decirlo, es bastante económica, bastante barata, que sí beneficia a las empresas que vienen aquí porque benefician también al peso mexicano. Sin embargo, desafortunadamente en ocasiones pues los salarios que traen no son tan bien remunerados. Pero eso es un tema totalmente aparte. Ahora hablemos de lo siguiente porque es un tema que casi no se toca cuando hablamos de que el peso se ha revalorizado. ¿Cuál es el beneficio y cuál es la afectación? Porque nosotros podríamos decir que el superpeso realmente tiene algo de beneficio, pero si nosotros nos ponemos a pensar, realmente no han bajado los precios de los productos y servicios en el país. El tema del superpeso sí ha beneficiado hasta cierto punto, principalmente al gobierno y a los importadores, sin embargo ha afectado también a otras partes de la sociedad. Las remesas que se mandan del exterior, al final de cuentas, ya no van a valer, entre comillas, lo mismo, porque si antes te daban 20, 22 pesos por cada dólar que entraba o que te mandaban a ti al país, ahora solamente estás recibiendo 16 o 17 pesos si bien te va. Al final de cuentas, obviamente está mermando también, desafortunadamente es una afectación para un gran sector de la población que viven prácticamente de las remesas que sus familiares mandan de Estados Unidos hacia México. Ahora, ¿qué otras partes tienen afectaciones? Al final de cuentas, los exportadores también tienen afectaciones. Si van a vender al mercado exterior en dólares, van a recibir menos pesos por esos dólares. Así que eso va a impactar directamente sobre sus presupuestos, sobre sus forecasts y al final de cuentas sobre los beneficios y las utilidades netas que van a tener al finalizar un ejercicio fiscal. El tema de las afectaciones para saber si esto va a permanecer o si va a desaparecer o qué es lo que va a pasar, lo vamos a ver, pero hasta la siguiente ocasión. Ya saben, cualquier duda que tengan la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y no se vayan sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal.
Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.